Muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Y vamos a ir revisando algunos conceptos importantes relacionados con lo que es la asignatura y vamos a ir conociendo lo que es la parte de lenguajes de programación. Esto con el fin de que cuando nosotros realicemos las diferentes codificaciones. Entonces vamos a ir revisando y viendo todo lo que es relacionado con un lenguaje de programación determinado, ¿no? Entonces, eso es lo principal que quería conversar. Y bueno, más adelante también tengo un comunicado general a hacerles para todos, pero voy a esperar a que todavía ingrese el resto y de esa manera eh, voy a, voy a conversar con ustedes, ¿no? Ya, porque me parece muy importante otros elementos adicionales a lo que es la asignatura también, ¿no? Ok, vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿sí? Lo que les quería anunciar es lo siguiente. La próxima semana, ¿sí? El día martes, vamos a dar nuestro examen, ¿sí? Nuestro primer parcial. ¿De qué se va a llevar a cabo el primer parcial? Básicamente van a ser algunos ejercicios relacionados con la parte de programación. Vamos a ir también preguntando algunos conceptos básicos que están relacionados con la tarea que ustedes tenían en otro momento, ¿no? Entonces, va a entrar un poco de teoría, pero mayormente van a ser ejercicios prácticos, tanto en lo que es el pseudocode, ¿sí? O también en lo que es en este caso, el PCInt, ¿sí? Entonces, más que todo para que lo tomen en cuenta y cualquier elemento que nosotros tengamos que realizar, entonces para, digámoslo así, mejorar la parte del desarrollo de lo que es la parte de programación, entonces lo vamos a realizar de esa manera, ¿no? Otra cosa que también quería mencionarles es que el examen que se les va a dar va a ser por filas, ¿ya? Por filas, entonces todavía lo voy a ver cómo vamos a trabajar para lo que es la parte del examen, pero no todos van a tener las mismas preguntas ni los mismos ejercicios a resolver, ¿ya? Entonces en el día del examen ya se les va a indicar qué es lo que deben hacer y cuáles van a ser las preguntas que van a responder. Esto con el fin de que ustedes puedan realizar el examen de mejor manera y que puedan obtener un puntaje adecuado de la manera más justa, ¿no? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros vamos a hacer el examen. Y ya les anuncio, ¿no? Para el día del examen, todos deberían de contar con su teléfono celular o con la computadora, sí o sí. Entonces tienen que estar ese día atentos para lo que es la resolución del examen como tal, ¿no? Entonces, se les va a hacer preguntas teóricas, pero también se les va a hacer preguntas prácticas. Así que eh, van a tomar en cuenta esa parte. Muy bien, entonces comenzaremos con el avance del día de hoy. ¿Sí? Se les va a dar una práctica el día jueves para que lo puedan presentar la siguiente semana. Entonces, en función a la práctica también les va a ayudar bastante en el momento de realizar el examen como tal, ¿no? Entonces, eso también para que lo tomen en cuenta. Muy bien, de acá vamos a tomar en cuenta la parte de lo que es programación. ¿Cuál sería la estructura general de un programa? Bueno, en realidad ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero siempre es importante reiterar la parte de lo que es un programa, cómo se realiza y en función a eso ya la parte de práctica ya va a depender de ustedes, ¿no? Ok,
Bueno, vamos a ir viendo esto, ¿no? El concepto de programa, bueno, ya lo hemos ido realizando anteriormente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para cualquier programa? Y esto, chicos, va a ser de aquí en adelante, ¿no? Entonces tienen que tratar de acostumbrarse a seguir todos los pasos. ¿Por qué es necesario seguir todos estos pasos? Porque en otro momento, cuando ustedes van a realizar lo que es la parte de programación, entonces se van a dar cuenta que si hacen algo incompleto, entonces no lo van a poder desarrollar de la mejor manera y muchas veces van a tener errores. Entonces, por esa razón, lo bueno es que ya estamos utilizando la parte de software y eso les va a ayudar bastante a ustedes, ¿no? Lo primero siempre es la definición y el análisis del problema. Es decir, ejemplo, lo que habíamos hecho en anteriores ejercicios. Si yo les pido encontrar, por ejemplo, el área de un rectángulo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Saber la fórmula del área del rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber, cómo encontrar esa área del rectángulo. Ya, digamos, ¿no es cierto? Lo primero. O si, por ejemplo, lo que les había indicado, ¿no? Entonces, encontrar el mayor de tres números. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para encontrar el mayor de tres números? Entonces, todo lo que esté relacionado con el programa, entonces yo primero tengo que analizar cuáles son los pasos que debo seguir. Luego está la parte de diseño de algoritmos. En lo que es diseño de algoritmos, nosotros tomamos en cuenta el diagrama de flujo y lo que es el pseudocódigo, ¿sí? Y esto ya lo sabemos hacer. Ahora, el siguiente paso es la codificación del programa. ¿Cómo nosotros hacemos la codificación del programa? Directamente tenemos que conocer lo que es un lenguaje de programación. Sin el lenguaje de programación no vamos a poder realizar la parte de codificación, ¿no es cierto? Luego hacemos la depuración y verificación del programa. Una vez que nuestro programa ya está listo, entonces ahí nos va a decir si tenemos o no tenemos algún tipo de error de acuerdo al lenguaje de programación que vamos a utilizar. Luego tenemos la parte de documentación. En lo que es documentación, básicamente se refiere a que nosotros podamos tener el código, ¿sí? Y podamos realizar la parte de muestreo de nuestro resultado. Eso es lo que nosotros realizamos. Ok, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es el bloque de un programa. Para hacerlo un poquito rapidito, tenemos la parte de entrada, ¿sí? Que sería para nosotros el inicio, que sería la parte del algoritmo, la parte central, que es el proceso, y la salida, que es lo que vamos a mostrar en pantalla, cuál va a ser el resultado de nuestro programa. A eso se refiere, ¿no? Luego, dentro de lo que son las instrucciones y tipos de instrucciones, ahí nosotros nos vamos a detener un poquito para saber cuál es la forma correcta en la cual nosotros vamos a realizar la programación en el lenguaje que corresponde. En este caso va a ser el lenguaje C. No sé si se recuerdan la última clase que tuvimos, les había indicado que ustedes deberían de buscar los programitas que les había indicado, ¿no es cierto? Uno de ellos era lo que es el pseudocode, lo que es el, perdón, lo que es el pseudocode era uno de los programas y el otro era el DevC. No sé si lo han logrado instalar, chicos. ¿Lo tienen ya en sus equipos o en sus celulares? Cualquiera de estos programas. Jóvenes. Aún no, licenciado. Ok, ya lo que necesito es que para la siguiente clase entonces ya lo tengan instalado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si es posible, ahora mismo traten de buscarse. Si es que están sin computadora, entonces pueden utilizar la instalación de este software por aplicación, ¿sí? Y en lo que es la aplicación, tienen que utilizar lo que es el pseudocode, ¿ya? Enseguida les voy a mostrar cuál es para que ustedes ya puedan utilizarlo dentro de su teléfono celular o caso contrario, no, perdón.
El pseudocode creo que ya lo hemos utilizado. Necesito que utilicen el CXX Droid, ¿ya? Ese es el que tiene el lenguaje de programación. El pseudocode es para hacer lo que es pseudocódigos. Y el otro es netamente para utilizar lo que es la parte de programación en Turbo C. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿no? Vamos a hacer dos fases. Uno, lo que es el pseudocódigo o diagrama de flujo, y eso mismo lo tenemos que codificar en lo que es cualquier lenguaje de programación, ¿ya? Una vez que ustedes hagan su pseudocódigo, traducirlo a un lenguaje de programación ya no es muy complicado y se van a dar cuenta en el momento que realizamos la parte de ejercicios. Ok, esta es la forma en la cual nosotros trabajamos. Sí, es una secuencia de acuerdo a lo que hacemos en diagrama de flujo. Y tenemos lo que son la parte de tipo de instrucciones. En el tipo de instrucciones nosotros tenemos que tener, por ejemplo, la parte de inicio. Esta parte ya la conocemos. La parte de asignación también ya la conocemos para ir realizando los datos, ¿sí? En lo que es pseudocódigo, no se olviden, tenemos una flecha que ingresa ahí la parte de instrucciones, ¿no es cierto? Entonces eso es importante. Cuando hacemos la lectura de algún dato, entonces igual le ponemos la palabra leer y ponemos los datos que necesitamos introducir por teclado, ¿no? Entonces esa parte ustedes también ya la saben. Después ponemos la parte de escritura que nos va a mostrar el resultado como tal. ¿Ya? Esa sería la parte fundamental. Ahora, por ejemplo, acá también ya habíamos hablado de lo que es la parte de condiciones, ¿sí? En lo que es condicionantes, entonces, por verdad hacemos una solución y por falso hacemos otra solución y al final cerramos nuestra condicionante y nos vamos directamente a lo que es el uso del siguiente programa. Ok. Dentro de un programa, por ejemplo, existen algunas palabras que sí o sí se tienen que utilizar y muchas veces estas palabras quedan marcadas por un color diferente, ¿sí? Dentro de lo que es la parte de programación. Para iniciar cualquier tipo de programa, muchas veces nos piden lo que son las librerías. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa sección, ¿no? La parte de librerías que es bien importante. A ver, perdón, acá me pasé un poquito aquí. Cuando nosotros hablamos de la parte de datos, ¿sí? Básicamente tenemos que saber cuál es el tipo de dato que nosotros vamos a utilizar. Eso también ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Los tipos de datos numéricos, que serían los enteros, pero no existe un solo tipo de enteros, sino existe lo que son los enteros, que van desde el valor menos 32.768 hasta 32.767. Los enteros cortos, ¿sí? Que van desde menos 128 hasta 127. Y los enteros largos, que tienen un dato más largo. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos cualquier tipo de estos enteros, entonces se diferencian básicamente en eso, ¿no? En cuántos datos nosotros vamos a poner a disposición para que nosotros insertemos diferentes valores, ¿ya? Dentro de todo esto también a veces utilizamos la parte de lo que es sin signo, entonces enteros sin signo, entonces va desde 0 hasta este valor o desde 0 hasta este otro valor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entonces uno es entero y el otro es el entero largo, ¿sí? Por eso hay diferentes valores que nos muestran, ¿no? Las variables de tipo real. Las variables de tipo real son aquellas que utilizan un conjunto de números reales, ya pueden ser positivos o negativos, y tal como se muestra en el ejemplo. Pueden tener, digamos, dos decimales, pueden tener cuatro, pueden tener más decimales, ¿no? Entonces, a veces dentro de lo que es la parte de los cálculos que nosotros tenemos, nos van a mostrar muchas más cifras con mayor cantidad de decimales, ¿no? Entonces, eso tienen que tener bastante cuidado en el momento de realizar las operaciones cuando nosotros utilizamos lo que son los números reales, ¿no? Mucho depende cómo queramos expresar nuestra respuesta para obtener mayor o menor cantidad de decimales. Ok,
A ver, acá nos hemos saltado un poquito. Ya, ok. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una potencia de 10, a veces nos muestra esto en lo que es la parte de calculadora. Entonces, de esta manera también se puede representar. Ahora, cuando hablamos de los números reales, cuando utilizamos la parte de un lenguaje de programación en específico, entonces mayormente nos da de esta manera, ¿no? Tal como se ve en la pantalla. Y si nosotros queremos representar en notación científica, entonces seguramente nos van a dar opciones de acuerdo a las librerías que nosotros vayamos utilizando, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo nosotros representamos los tipos de función que nosotros vamos a utilizar? Cuando hablamos de un tipo de tipo real, lo escribimos como float. Cuando hablamos de una función que sería un poco más grande que lo que es un número real, utilizamos lo que se llama doble o doble. Se escribe así, ¿no? Doble. En inglés, los datos que nos dan, ¿en qué se diferencia? En la cantidad de valores de potencia que nosotros utilizamos, que en realidad sería el doble, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Muy bien. Entonces, dentro de los datos lógicos que nosotros tenemos, en este caso, ¿ustedes están llevando la asignatura de sistemas digitales o todavía? ¿O digital uno? ¿Están llevando, chicos, o no? Creo que no, y solo es electrónica digital. Electrónica digital. Ah, claro, Ese. electrónica digital. Entonces sí están Sí, llevando. Ok, sí, electrónica digital. ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de lo que es electrónica digital? En este caso manejamos la parte de lo que son los datos lógicos. ¿Cuáles son los datos lógicos? En realidad manejamos solamente dos datos, ¿no es cierto? Cero y uno. En lo que es la parte de datos lógicos manejamos igual. Podemos manejar lo que se llama true o podemos manejar lo que se llama false. Ya dentro de lo que es true sería como si fuera verdadero o el valor de uno y false llegaría a ser el valor de cero o falso. ¿Ya? Entonces, dentro de estas alternativas, eso es lo que nos propone. Ahora, los datos de tipo carácter o de tipo cadena, nosotros utilizamos el abecedario, ¿sí? También podemos utilizar los caracteres numéricos o los caracteres especiales. Dentro del primer trabajo que se les ha dado, ¿no es cierto?, de lo que es el código ASCII, entonces ahí ustedes se han debido dar cuenta que a veces nosotros necesitamos utilizar este código para obtener algunos caracteres especiales que llegan a ser importantes cuando tenemos ya el uso del lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, para representar una cadena cualquiera o string, en este caso nosotros lo que hacemos es utilizar la frase o las palabras en medio de comillas simples. Así es como si fuera un solo dato, todo lo que se encuentra en medio de la comilla simple. Ok. Luego tenemos lo que son las constantes reales válidas, las constantes reales no válidas. Tenemos los valores equivalentes en notación científica, ¿sí? Que se encuentran también acá. ¿Ya? Entonces son ejemplos que podemos utilizar en lo que es el lenguaje C. Muy bien. Dentro de lo que es la declaración de las constantes y variables, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que utilizar esta sintaxis, ¿ya? El tipo de dato, el nombre de la variable y la expresión que nosotros queremos utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realiza todo esto? Ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, si queremos expresar un dato fijo, entonces le ponemos const de constante, ¿sí? Y le asignamos un valor, por ejemplo, en este caso pi, o un número doble,
que sería, digamos, lo que es 3.14. Entonces, automáticamente se va a asignar ese dato, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, le asignamos el tipo de dato, entonces sí o sí le tenemos que indicar qué tipo es. Por ejemplo, en el caso de declaración de las variables, siempre habíamos puesto, ¿no es cierto?, entero o real. Entonces, si ponemos de tipo entero, entonces le vamos a poner acá. En vez de tipo de dato, le vamos a poner entero, por ejemplo. En nombre de la variable, entonces le damos un nombre cualquiera a esa variable. Y si tiene algún valor, entonces le ponemos el valor de igual o menor o cualquier otro dato que esté relacionado con la variable y le ponemos el dato, tal como está acá. Por ejemplo, num alumnos es el nombre de la variable, igual, después 25 es el dato que nos muestra como tal, ¿no es cierto? Ok, dentro de las expresiones, esto es bien importante porque a veces hay operaciones que no nos dan resultado y mayormente cuando nosotros utilizamos el resultado de lo que es la calculadora, nos tiene que salir exactamente lo mismo en el lenguaje de programación. Por ejemplo, cuando solíamos estar en clases, el error que muchos estudiantes cometían en la materia era que cuando se les pedía hacer la parte de la codificación, en su calculadora sacaban un dato pero el resultado que le salía en pantalla era otro. Por eso siempre es bueno verificar en ambos casos para saber si la expresión que yo estoy utilizando es correcta. Entonces, ¿cómo se utilizan las expresiones? Por ejemplo, si yo tengo expresiones combinadas como ser constantes, variables, signos de operación, etcétera, entonces se utilizan de la misma manera que nosotros utilizamos dentro de la matemática tradicional. ¿Y cómo se utiliza esa parte de la matemática tradicional? Por ejemplo, se considera como parte principal a lo que son los términos que están separados por el signo más, ¿sí? Entonces acá tenemos ¿cuántos términos? Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres términos y cada término va a operar de forma independiente, ¿sí? Es decir, que la operación que está dentro del paréntesis se va a operar internamente y recién ese dato lo va a operar con lo que es los términos que están después, ¿no es cierto? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. En el caso del ejemplo, nosotros tenemos que realizar tomando en cuenta la parte de los valores de las variables y las constantes que se encuentran dentro de las operaciones que hemos mencionado. Según esto, nosotros podemos clasificar entre lo que es la parte aritmética, relacional, lógica, de tipo de carácter. Mayormente carácter no vamos a manejar, más vamos a manejar la parte aritmética y la parte relacional. Entonces, la parte de prioridades que nosotros tenemos que dar son las siguientes. ¿Quién tiene más privilegios para resolverse? Lo que es suma, ¿sí? Después le sigue la resta, luego la multiplicación, al final lo que es la división, luego tenemos lo que es exponenciación, luego tenemos lo que es división, ¿ya? La división entera se refiere al resultado entero que nos muestra cuando nosotros realizamos esta operación. Y lo que es la parte del módulo, que es el resto. Por ejemplo, si nosotros tenemos una división, a ver, les voy a hacer uno bien facilito. ¿Cuánto es la división del número 5 entre 2? ¿Cuánto sería su división? 5 entre 2, ¿cuánto es, chicos? 2.5. La parte entera, la división. 5 entre 2,20. 2. ¿Cuánto es? 3. Dos. 2 y el resto 1. Ah, exacto. Eso les estoy preguntando. De la parte entera. O sea, acá cuando nosotros ponemos este símbolo, simplemente nos va a mostrar la parte entera. ¿Y cuál es la parte entera? Es 2, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de módulo, estamos hablando del resto. ¿Cuánto sería el módulo de 5 entre 2? ¿Cuál sería el módulo de 5 entre 2? 5. 5. 1. 1. 1. Exacto, 1. Es el módulo, acá está el resto.
¿no es cierto? 5 entre 2, la división es 5 entre 2, la división es ahorita me han dicho, chicos, 2. 2, exacto. El módulo de 5 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1, exacto. 1. Eso es bien importante que vayamos diferenciando entre lo que es la división y lo que es el módulo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los símbolos que nosotros tenemos acá, entonces, se reconocen como operadores aritméticos, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es las expresiones que nosotros tenemos y ya conocemos, ¿no? Todo eso ya conocemos nosotros. Simplemente es importante tomar en cuenta esos datos dentro de las operaciones que nosotros realizamos. Por ejemplo, acá está, ¿no es cierto? 15 entre 6, ¿a cuánto es? A 2. ¿Cuál es el resto? 3. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos datos. Entonces, el resultado de lo que es 5 dividido entre 6 es 2. El resultado de 15 módulo 6 es 3. Entonces, el ejemplo similar a lo que yo les he indicado, ¿no? Muy bien. A ver acá. Ya, entonces acá ya vemos diferentes ejemplos y de acuerdo a esos ejemplos nosotros nos vamos a ir guiando de a poco, ¿no? Ok. Ya. Otra forma también de cuando nosotros hacemos las diferentes formas de escritura, y esto nos va a servir más adelante cuando vayamos realizando operaciones de incremento y decremento. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si yo quiero sumar una variable más 1 y lo quiero hacer de forma repetida, entonces puedo utilizar algunas abreviaciones, por ejemplo, las que están acá. Por ejemplo, puedo poner más, y en vez de poner i es igual a i más 1, por ejemplo. Entonces ahí me ahorro alguna cantidad de caracteres que puedo utilizar de otra manera, ¿no? Entonces, o caso contrario, lo puedo poner como i más más. ¿Cuál es la diferencia entre este primero y el segundo? En que este se va a incrementar el valor de i al final, ¿sí? Y en este caso se va a incrementar al principio. Por esa razón se pone o al principio o al final, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo voy a incrementar la variable? Al final. Y en este caso, ¿cuándo voy a incrementar la variable? Al principio. Entonces, de esa manera se hace el control, ¿no? Y eso lo vamos a utilizar más adelante, cuando llevemos algunas estructuras repetitivas. Acá tenemos lo que es la variable y, ¿no es cierto? Y acá tenemos el símbolo menos menos. Si más es sumar 1, ¿qué significaría menos menos i? ¿Cómo sería ahí? Restar. Restar, ¿cuánto tengo que restar ahí? ¿O cuánto me lo resta? Exacto, restar 1. Gracias. Es así, ¿no? En este caso, cuando ponemos más i, se refiere a sumar i más 1. Y cuando ponemos menos menos i, entonces restamos en 1. ¿Ya? Entonces solamente se aplica en 1. Cuando nosotros queremos sumar o restar un valor superior a 1, entonces tenemos que poner ese dato que queremos sumar o restar. Solo funciona cuando queremos incrementar o restar en 1, por si acaso. Acá como en los ejemplos, ¿no? Entonces, escribir n más, significa escribir n más 1. Si n es 5, acá ¿qué me va a mostrar en escribir? 5. Y si no, le pido que me muestre escribir n más, ¿qué valor me va a mostrar acá? O me tendría que mostrar. De acuerdo al ejemplo. ¿Me va a mostrar? Aquí está la respuesta. 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy incrementando en 1 el valor de n. No se preocupen, todo esto lo van a entender mucho mejor cuando hagamos los ejercicios, pero es importante que sepamos la parte teórica
para que se entienda posteriormente la parte de ejercicios. Ya, entonces algo que también es importante son las reglas de prioridad. ¿Esto por qué? Porque a veces hacemos la operación y ponemos signos que posiblemente no tienen la prioridad correcta y ahí puede existir error en el cálculo. Tal vez la lógica está bien, pero las reglas de prioridad pueden estar mal y ahí tenemos problemas, ¿no? Entonces, dentro de las reglas de prioridad, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tenemos diferentes operaciones en reglas matemáticas que se determinan un orden en el cual van a seguir las diferentes operaciones. ¿Qué se refiere? Por ejemplo, las operaciones que se encuentran en un paréntesis, esas se van a realizar primero, ¿ya? Luego, por ejemplo, si existen operaciones de paréntesis dentro de otro paréntesis, primero se va a hacer el que se encuentra más adentro y al final se va a realizar poco a poco, como lo que hacemos con las reglas matemáticas tradicionales, ¿no es cierto? Lo que se encuentra adentro, eso se va a operar primero. Después, poco a poco, se van eliminando los signos de agrupación hasta llegar al signo de agrupación más grande, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, las operaciones aritméticas dentro de una expresión también tienen un orden de prioridad. Por ejemplo, este sería el orden. Primero paréntesis, luego las operaciones, si es que tenemos doble incremento, entonces van a tener la misma prioridad, o las operaciones de suma. Luego van a venir las operaciones de multiplicación, división o módulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. En este caso, los operadores que son doble incremento o doble decremento, tal como está acá, esas tienen prioridad. Luego viene lo que es multiplicación, división y módulo. Y finalmente las operaciones de suma y resta van al final. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de operación que se va a realizar primero. No se tienen que olvidar esa parte. Por ejemplo, acá tenemos algunas expresiones, tal como lo que hacemos en matemáticas usuales, ¿no? Entonces, como tenemos una separación de término, que en este caso sería la suma, entonces, ¿qué es lo primero que se va a operar? La parte de multiplicación o división o módulo, si es que tuviéramos. Entonces, se opera primero ese resultado y al finalizar se suma recién con el otro término. Lo mismo sucede acá, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un producto, entonces primero hacemos el producto y al finalizar recién se va sumando todos los términos posibles. ¿Ya? Entonces, de esa manera se hacen las operaciones. Muy bien, chicos. Entonces, algo que también tenemos que tener en cuenta son la parte de operaciones de relación, ¿sí? Estas operaciones de relación igual ya las conocemos, pero siempre es importante reiterarlas en el momento de realizar algún tipo de operación. Por ejemplo, el menor que, mayor que, tenemos el valor de igual que. Entonces, en el caso del operador igual que, se tiene de dos formas. Acá tenemos, por ejemplo, un solo valor de igual y aquí tenemos dos valores de igual. Cuando utilizamos uno u otro, utilizamos este únicamente para asignar un resultado o un dato. En este caso, utilizamos el doble igual cuando hacemos una comparación. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es la condicionante if, queremos hacer comparar dos valores que son iguales, entonces en ese caso utilizamos el doble igual. Por ejemplo, A es igual a B, entonces no vamos a utilizar un solo igual, vamos a utilizar doble igual. Y el símbolo menor igual o mayor igual. Y en este caso, cuando es diferente, se utiliza cualquiera de los dos. ¿Ya? Podemos poner un símbolo menor que y mayor que y el otro símbolo que sería como un signo de interrogación y al lado del igual que significa diferente o distinto. Ok, entonces de esta manera, por ejemplo, si nosotros queremos hacer alguna comparación, entonces utilizamos esos símbolos, ¿no? De operaciones. Y ahí está. Esa parte ya, si ustedes quieren revisarlo, lo pueden hacer con más calma, ¿no? En la parte de operadores lógicos, ustedes han debido llevar la parte de
la parte de relación lógica, ¿no es cierto? En lo que es la parte de relación lógica, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Las expresiones no y o. Entonces, la operación no se refiere a not. Escribimos como not en lo que es pseudocódigo. ¿Ya? La palabra y la escribimos como and y la palabra o sigue siendo o. Ahora, si nosotros utilizamos un lenguaje de programación, utilizamos este símbolo, el símbolo de admiración hacia abajo que representa no, de negación. Si queremos utilizar y, entonces utilizamos el doble understand. Si queremos utilizar lo que es o, utilizamos este símbolo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una expresión lógica que ustedes seguramente ya conocen, entonces hacemos la comparación de esa manera, ¿no? Si nosotros queremos representar un valor como falso o verdadero, ¿sí? Entonces utilizamos simplemente la expresión true or false, nada más. Entonces eso no lo utilizamos mucho, ¿sí? Entonces esto no lo vamos a tomar mucho en cuenta, simplemente para nuestras operaciones tradicionales. Pero ahí también tienen la información, les voy a dejar este documento para que ustedes también puedan revisarlo. Ok, dentro de las prioridades, este es el orden, ¿no? Primero lo que es no. Luego vienen los símbolos de división, multiplicación, división, módulo y AND. Luego viene suma, resta y OR. Y al final los otros operadores. Entonces, esa es la forma de realizar la parte de operaciones en la parte lógica. Y es importante también en el momento de realizar algún tipo de operación, pero no creo que tengan mayor problema. ¿Ya? Ok, vamos a continuar. Por ejemplo, hay librerías dentro de las cuales podemos utilizar algunas funciones matemáticas o algunas funciones especiales, por así decirlo. Tenemos lo que es el valor absoluto, tenemos lo que es arco tangente, coseno, y todo se viene a basar en lo que es el lenguaje de programación que nosotros tenemos, que en este caso sería el Turbo C o C++, ¿ya? Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una función de raíz, utilizamos la palabra SQRT y les voy a mostrar cómo se utiliza para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, acá también están las expresiones que ustedes deberían utilizar. Por ejemplo, si utilizamos sin, utilizamos sin y el valor de x, utilizamos, por ejemplo, el valor cuadrado de x, entonces ponemos la palabra SQRT, ponemos lo que es raíz, también es SQRT, y de esta manera nosotros definimos si el valor va a ser entero o si va a ser un valor real. Ya, muy bien. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, habíamos hecho un ejercicio de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Hemos hecho, ¿no es cierto? Hemos encontrado el valor de x para determinar los resultados de una expresión de una ecuación cuadrática. Y esto nosotros sabemos que esta es la fórmula, pero nosotros ¿cómo lo traducimos a lo que es un lenguaje de programación? Entonces, como ustedes se fijan acá, la división tiene que estar separada por lo que es paréntesis. Además que lo que está dentro de lo que es la parte cuadrada, entonces para que no tengamos problemas, entonces igual lo tenemos que separar con paréntesis. Y todo lo que está relacionado cuando tenemos expresiones largas, se les sugiere que por cada operador utilicen paréntesis para que no tengan mayor problema en el momento de realizar los resultados o que les salga errores matemáticos, ¿no? Entonces eso tienen que tener bastante cuidado. Sí, acá está el ejemplo. Ya. Luego tenemos dentro de lo que es las operaciones de asignación, ¿sí? Entonces ponemos los equivalentes, la asignación, eso ya lo conocemos. No vamos a demorar demasiado ahí. Y la asignación lógica que también tenemos, la parte de expresión de caracteres, la parte de los diferentes elementos que tampoco nos los vamos a tomar en cuenta. Para lo que es la parte de entrada y salida,
¿sí? Acá está también bien importante. Tenemos que tener la parte de lectura, ¿no es cierto? Tenemos que tener la parte de leer y lo que es de escribir. Bueno, todo esto es más teórico, ¿ya? Entonces, para no hacerlo muy pesado, les voy a mostrar otro documento. A ver, acá le voy a cortar un ratito esto de lo que es la presentación que les estoy mostrando. Bueno, se va a quedar congelado. Enseguida les voy a mostrar y les voy a pasar el resumen. En realidad ya tenemos un resumen en el cual ustedes van a poder tener mayor facilidad en ese sentido, ¿no? A ver, denme un segundito. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, para un poquito, siempre lo que les he explicado anteriormente, es importante que conozcan, porque si no les explicaba eso, tal vez posiblemente no me iban a entender esta segunda parte. Acá nosotros lo que ya hacemos es realizar la traducción directamente de lo que es el pseudocódigo a lo que es el turbo C. Entonces, acá ya lo vamos a hacer de forma más rápida. Todo elemento como inicio sí o sí necesita la parte de librerías, las constantes y el algoritmo como tal. Entonces, a ver, les voy a pasar lo siguiente. ¿Cuáles son las librerías más importantes? Son estas. La de include, ¿ya? Este de lib. Hay otra que aquí falta, que es el conio. Y las funciones matemáticas, que son mat.h. Ya, esas tres librerías nosotros tenemos. La definición de constantes, que mayormente no la vamos a utilizar, así que, a ver, más adelante, en el siguiente semestre, entonces ustedes ya lo van a ver con más detalle. Lo que es algoritmo, esta parte ustedes ya lo conocen, lo que es la parte de entradas, salidas, variables y el código en C. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la parte de inicio, utilizamos esta expresión, int main void, ¿ya? Utilizamos la llave, desarrollamos el contenido y al finalizar le ponemos la palabra return 0 y terminamos con lo que es punto y coma. Se recuerdan que algunos me decían que la parte de punto y coma no era utilizado, entonces en el caso de los algoritmos, en este caso en lenguaje de programación sí o sí lo utilizamos y cerramos con lo que es la parte de llave. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, cuando tenemos la declaración de las variables, lo podemos declarar de tipo entero, ¿sí? O lo podemos declarar de tipo float, ¿ya? Que sería real. Y si utilizamos la parte de lógico, entonces podemos asignar un valor, puede ser true, puede ser false. Y si es de tipo carácter, lo podemos asignar como char. ¿Ya? Acá ya hay una tabla de comparación entre lo que es pseudocódigo y el lenguaje C. En pseudocódigo utilizamos flechas de asignación. En Turbo C utilizamos el signo de igual. ¿Ya? Eso para que tengamos en cuenta. Acá lo mismo, cuando hacemos alguna comparación, ¿sí? Siempre es importante, ya habíamos indicado lo que es el paréntesis, y esa es la comparación que hacemos. Acá, por ejemplo, nosotros asignamos, ¿sí?, los valores correspondientes y al utilizar, por ejemplo, una comparación de tipo O, le ponemos el símbolo que corresponde. Aquí habíamos indicado, ¿no? Cuando tenemos un símbolo de O, utilizamos esta expresión. Ahora, si tenemos el símbolo I o AND, utilizamos este valor, ¿no es cierto? Doble understand. Cuando queremos hacer alguna negación, ya habíamos indicado también el símbolo que es hacia abajo para negar una variable cualquiera. Y si es un valor distinto, entonces utilizamos esta simbología o podemos utilizar esta simbología. Ambos son válidos, por si acaso. En el lenguaje C son válidos los dos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos en pseudocódigo y mandamos un mensaje, ¿sí?, lo ponemos entre doble comilla. En cambio, en el lenguaje C tenemos que utilizar la expresión print y abrimos lo que es paréntesis y dentro de las dobles comillas escribimos el texto que queremos mostrar, ¿ya? Ahora, para mostrar una variable, a diferencia del pseudocódigo, como está asignado un valor, entonces en el pseudocódigo no ponemos dentro de la expresión,
pero cuando utilizamos el lenguaje de programación, sí o sí tenemos que poner, en este caso, porcentaje, este símbolo porcentaje, y seguido por una letra que sería una palabra reservada. En el caso de ser un valor entero, le ponemos D. En el caso de ser un valor de tipo real, le ponemos F. ¿Ya? Entonces simplemente variamos eso. Lo demás sigue siendo igual lo mismo. Después de la comilla, entonces la coma, perdón, ponemos el nombre de la variable, cerramos paréntesis, punto y coma. Si queremos hacer algún tipo de operación, ¿sí? Para mostrar nuestro resultado, entonces escribimos una expresión similar a esta, ¿ya? Para, por ejemplo, cuando nosotros queremos mostrar en la pantalla, mayormente vamos a tener un problema en el momento de realizar, por ejemplo, la parte del salto. Es decir, por ejemplo, nuestros resultados se pueden quedar todos juntos y estéticamente no se ve bien. Entonces, para eso tenemos esta forma de escritura, que es \n, que significa saltar de línea. Es decir, que nosotros escribimos algo y en la siguiente línea se va a mostrar el siguiente resultado. Podemos también utilizar el tabulador, que el tabulador nos va a mostrar un espacio de tabular. Ahora, en lo que es el lenguaje C en específico, en lenguaje Java o cualquier otro lenguaje, nosotros tenemos que darles esos espacios, porque si no lo damos, entonces nos va a mostrar en una sola expresión todo. No sé si alguna vez ustedes han utilizado el bloc de notas donde el resultado no salta a las líneas siguientes, sino en una sola línea te expresa todo un texto y posiblemente no era lo que tú querías mostrar. Es algo parecido en el lenguaje de programación. Nos muestra en una sola línea todo lo que quiere visualizar en pantalla. Y para que no exista eso, entonces nosotros tenemos que darle el tabulador, tenemos que darle el retorno de carro, el salto de línea que están acá, ¿no? Muy bien. Para hacer la lectura, utilizamos la palabra scanf, ¿ya? En vez de leer, utilizamos la palabra scanf y el tipo de variable que nosotros vamos a tener y vamos a mostrar ese resultado. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, para lo que es la condición if, ¿sí? Nosotros hemos utilizado un programa que es con if. Entonces, esta condicionante que nosotros vamos a tener, ponemos ahí en medio la condición, abrimos las llaves y dentro le ponemos toda la instrucción que nosotros hemos ido utilizando en los diferentes ejemplos. Ahora, por ejemplo, eso es en caso de que no tengamos un falso y un verdadero, ¿sí? En el if, por ejemplo, se puede utilizar de dos formas. Uno, cuando tú solamente tienes una respuesta verdadera y por falso ya no hace nada. Puedes utilizarlo de esa manera. Ahora, también puedes utilizar el if cuando tiene dos resultados, uno verdadero y uno falso. Cuando tiene dos resultados, ¿sí? Tú le pones la condición. Por verdad no le pones nada, solamente abres paréntesis y le pones el dato de las instrucciones. Ahora, si queremos mostrar el falso, entonces, ¿cómo hacemos? Porque en este caso, ustedes se acuerdan, el símbolo nos daba dos expresiones. Utilizamos la palabra else para falso y dentro de else abrimos llaves y ahí adentro le colocamos todas las instrucciones. Por si acaso, en lo que es if, ya, solamente se tienen abrir y cerrar dos veces las llaves, es decir, uno para verdadero y uno para falso, nada más. Y ahí termina. Porque a veces hay una confusión, ¿no? Eso es lo que he notado, que quieren abrir acá llaves al principio y quieren cerrar otra vez llaves al final. Y a veces eso causa ciertos conflictos en el momento de querer realizar la parte de codificación, ¿no? Entonces nos muestra errores. Y acá está lo que les decía, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos algún contador, entonces igual, la parte de incremento se puede utilizar con doble símbolo de suma para mostrar nuestro resultado. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, yo sé que esta parte es un poquito pesada porque es más teoría, pero ahora les voy a mostrar el resultado conjuntamente con lo que
les he indicado hasta el momento de la parte teórica y lo vamos a llevar al lenguaje de programación para saber cómo se utiliza lo que es el lenguaje de programación, ¿ok? A ver, denme un segundito. Vamos a sacar lo que es el lenguaje de programación. Ya. Ya, muy bien. No sé, estoy acá. Vamos a mostrar la pantalla. Ok, a ver, pueden ver mi programa, ¿no es cierto? Ahorita estoy utilizando lo que es el programa DEPC. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Del DEPC. Vamos a comenzar un nuevo programa, ¿ok? Jóvenes, ¿están ahí o ya se han dormido? Se ve ya. Ok, ok. Ya. Ok. Tengo un pequeño problemita aquí. Ok. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar haciendo lo que es la parte de programa, todo este principio, desde cero. Vamos a poner la parte de includes, que representa la librería. Y vamos a utilizar la expresión de símbolo mayor o menor que. ¿Qué librerías yo debo utilizar? Lo voy a poner lo que es conio.h. Y vamos a utilizar también, voy a copiarlo también esto para que no vuelva a escribir nuevamente. Entonces ustedes pueden copiar y pegar tal cual, ya como lo que hacen así con control C, control V. Vamos a poner dio.h. Esas son dos librerías en las cuales nosotros vamos a utilizar para cualquier programa. Y si nosotros, por ejemplo, deseamos hacer algún comentario, cosa que no afecta a nuestro programa, entonces ponemos doble línea y ahí le vamos a poner lo que se llama librerías. Librerías, ¿ok? Ya. Entonces, habíamos visto esta parte. Voy a compartir mi pantalla simultánea para que ustedes vean que estoy repitiendo exactamente lo del documento que les he mostrado. A ver. Acá lo vamos a poner un poquito más ahí. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar la parte de estructura. Voy a ver si se nota. Está bien, se nota, ¿no? Ya. Aquí está, ¿no es cierto? Estoy utilizando la librería dio.h y la otra librería que es lib lo he cambiado, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta me resulta un poquito más práctica, la que es conio, para realizar lo que necesito. Siguiente paso, ¿cuál era? Perdón, aquí está, ¿no es cierto? Para lo que es el algoritmo necesito inicializar. En vez de inicio voy a poner int main y después voy a poner void. Entonces voy a poner int main y aquí le voy a poner, ahí le voy a poner void. Void. Y acá le debo abrir lo que es la llave. ¿Alguien me puede pasar el dato de la llave abierta en código ASCII, chicos? ¿No tienen el dato de la llave abierta? De aquí lo voy a copiar, si no.
Acá, digamos, a veces depende, ¿no? Yo tengo a veces Licenciada, es el 123. ciento. Ah, ok, gracias. Alt 123 me tendría que dar. A ver, dame un segundito. Ok, muchas gracias. Para eso nos sirve el código ASCII, ¿no? A veces, por ejemplo, mi teclado está configurado en inglés y algunos datos cuando yo utilizo no son los mismos que corresponden al teclado. Entonces, por eso a veces necesitamos lo que es el código ASCII, ¿ya? Entonces, como ven, ya está abierta mis llaves y dentro de las llaves nosotros tenemos que insertar lo que es la definición de lo que es las variables. Haremos un programita sencillito. Lo que habíamos hecho, vamos a definir variables, lo que habíamos hecho en un principio, sumar y multiplicar tres variables. ¿Está bien? Vamos a poner, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, por ejemplo, le ponemos int, ¿sí? Para que sea de tipo entero. Ya en vez de poner entero, le ponemos int y le vamos a poner el nombre de las variables. ¿Qué variables vamos a utilizar? Vamos, chicos, ustedes me tienen que ayudar. Nombres de variables para sumar y multiplicar. Acá le vamos a poner el título. Ahí. Aquí le vamos a poner el título. Que sea sumar y multiplicar tres números. Eso es lo que queremos hacer. Vamos. ¿Cómo sumamos y multiplicamos tres números? ¿Cuántas variables necesitamos? Sí, estamos grabando. No te preocupes. A, B, C, ya. Muy bien. Vamos a poner A, B, C. ¿Eso sería todo o me falta? Ya. S y P. Ok. S, P. No se olviden que si utilizo minúscula o mayúscula sí afecta. Ya, porque tiene que ser o bien uso mayúscula o bien minúscula. Ya, entonces tengo que tomar en cuenta esos datos. ¿Qué más? ¿Qué hago el siguiente paso? Siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Ya he definido, ¿no? Aquí está las variables de tipo entero, ya les he puesto punto y coma para que no tener problemas. Si fuera real, entonces le pondría float, ¿no es cierto? Hagamos algo más, sumar, multiplicar y vamos a poner dividir más, ¿ya? Le aumentaremos esa operación y para dividir le ponemos la palabra de, ¿ok? Listo. Ahora aquí hay un detalle. Vamos a ver qué es lo que me sale con esta división al finalizar, pero como estamos definiendo todo entero, entonces me tiene que dar un resultado entero. Muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, cuando yo hago el mensaje, para mostrar el mensaje, en vez de escribir, le tengo que poner print, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a revisar acá. Voy a poner print F, tal como está acá. Abro y cierro paréntesis, ¿ya? Dentro del paréntesis tengo que colocar doble comilla, ¿ya? Y dentro de la doble comilla tengo que colocar el mensaje. Entonces vamos a insertar dato por dato. Insertar, vamos a poner la variable A, simplemente la variable A, para que me muestre el mensaje. ¿Ya? Luego de mostrar el mensaje, tengo que hacer la lectura por teclado. Entonces, para eso voy a utilizar la palabra scan, tal como está acá, ¿no? A mi costado está scan. Entonces voy a colocar la palabra scan. Scan, abro y cierro paréntesis. Y dentro tiene que ser el mismo formato que me está mostrando. En este caso serían doble comilla. Tengo que poner porcentaje y el tipo de variable que tengo que utilizar. En este caso, por ejemplo, si yo estoy utilizando de valor entero a toditos, entonces se utiliza la palabra de. Para los enteros se utiliza la palabra de. Ahí ponemos palabra de. Y si ustedes se fijan en la sintaxis, me ponen una coma. Coma. Luego tengo que poner understand
y el nombre de la variable, ¿ya? En este caso voy a leer la variable A, entonces le voy a poner understand A. Voy a repetir el mismo proceso, pero para las otras variables. Pongo enter, pongo B. Lo voy a repetir justamente porque no quiero volver a hacer lo mismo, ¿no? ¿Para qué? Entonces, simplemente le voy a cambiar el nombre de la variable y va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Porque todos son valores enteros, entonces simplemente me va a cambiar el nombre. Y acá le pongo insertar C, nada más. C, y acá voy a hacer la lectura de C. Esto ya depende de ustedes, ¿no? Si es que les gusta escribir, entonces lo pueden escribir varias veces. Si no, entonces van a hacer lo mismo que yo. Muy bien, ya hemos hecho la lectura a las 3 variables. ¿Cuál sería mi siguiente paso? Ya estamos insertando los valores. Una vez que tenemos los valores, ¿qué hacemos? Ayúdenme, chicos. ¿Qué más hago? Vamos, chicos. Desarrollar ya la suma. Muy bien. Voy a poner entonces la palabra S igual a ¿qué? Igual a A más B más C, Sí. punto y coma. Listo. ¿Cuál sería la otra operación? B es igual a A por B por C. Exacto. Muy bien, gracias. A ver, estoy poniendo otra operación acá. A por B por C. Listo, le pongo punto y coma. Y para la división lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar como si fuera un promedio, ¿ya? Voy a poner igual a, voy a poner paréntesis porque si ustedes se fijan para la división es necesario colocar lo que es paréntesis. Y ahí le voy a poner, por ejemplo, A más B más C. Todo esto tiene que estar dividido. Dividido entre 3. O sea, voy a sacar un promedio, ¿ya? Voy a sacar un promedio, por eso va a ser la división. Ok, ya tengo el proceso. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer? Mostrar. Mostrar, muy bien. ¿Con qué voy a mostrar? Aquí dice escribir, que sería lo mismo que mostrar. ¿Qué necesito utilizar para este caso? Necesito utilizar, ¿qué palabra? Vamos, chicos. Print, ¿no ve? Exacto, muy bien. No se olviden que la palabra print en inglés es imprimir. Entonces, sería lo mismo que mostrar, ¿no ven? Entonces, print es imprimir, pero en este caso le aumentamos una F al final. Ok, vamos a poner ahí la suma es 2 puntos y el nombre de la variable que queremos mostrar. Y como hemos dicho, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer la lectura de una variable para que no nos muestres, para que nos muestre el resultado real, entonces tenemos que poner porcentaje. Ay, ¿dónde está? Ahí, porcentaje de. Salimos de la doble comilla, ponemos coma y ponemos el nombre de la variable que queremos mostrar. ¿Cuál sería esa variable? S. S, muy bien, listo. Entonces, para el primer resultado es S. Ese sería para la suma. Ahora vamos a poner el mismo mensaje para la multiplicación. Vamos a poner, ¿ya? Multiplicación es... ¿Qué tenemos que poner ahí? ¿Qué tendríamos que cambiar? En vez de S, ¿qué colocamos? P. P. Eso es, muy bien. Vamos a hacer exactamente.
Aquí vamos a poner la división promedio sería, ¿no? Promedio. Promedio es, en vez de S, ¿qué le colocamos? D. D. Muy bien. Listo. Entonces ya hemos terminado lo que es nuestro proceso. Ahora, para poner fin, acá directamente lo que nosotros utilizamos, no me está mostrando acá. Aquí al principio nos muestra. Tenemos que utilizar la palabra return 0. ¿Dónde está? Acá, ¿no? En el código utilizamos esta frase que se llama return 0 y listo. Con eso terminamos. Eso nos va a mostrar en pantalla. Return, doble paréntesis, punto y coma. Acá le ponemos 0. Listo. Ahora sí, haremos correr. Utilizamos la palabra compiler que se encuentra acá o directamente donde dice execute. Después ponemos compile and run. Y ahí nos va a mostrar los errores. Me está pidiendo guardar. Vamos a ponerlo en el escritorio. Listo. Ejemplo 1. Muy bien. Y fíjense, ¿no? Nos está mostrando, nos está pidiendo insertar A. ¿Qué valor me dan? Vamos, chicos, denme 3 valores. Vamos, vamos. Chicos. 8, 5, 4. Ay, ya se me salió. Aquí está. Ok, ya. Vamos a poner 6, 7, 8. Listo. Creo que he ejecutado doble. Ahí está, ¿no? Dice la suma es 18. La multiplicación es 210. Y el promedio es 6. Ahora fíjense, se dan cuenta que todo está en una sola línea, no se ve estéticamente bien, ¿no es cierto? Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Como les había indicado acá, ¿no? Para tabular, utilizamos la palabra T. Para lo que es, ¿dónde está? Más arriba está. A ver, denme un segundito. No encuentro. Creo que me pasé. Quiero que vean esa parte, ¿no? Para que... Acá está, ¿no? Dice print, N es para el salto, T para tabular, R retorno y B de borrar carácter. Entonces, ¿yo dónde voy a colocar eso? Justamente dentro de lo que es la doble comilla. Tengo que utilizar ese símbolo, ¿no? Backslash N, si es que yo quiero que salte una vez que me muestre el resultado después de S. Acá lo mismo voy a hacer. El símbolo N para que salte y para que muestre lo que es la parte de tabulación. El siguiente que, bueno, en realidad acá nomás necesitamos, ¿no? El primero va a ser para saltar una línea y lo que es multiplicación y lo que es el promedio, simplemente voy a tabular, ya no lo voy a saltar. Eso para que vean la diferencia entre lo que es saltar línea y lo que es tener tabulador, ¿ya? A ver, ahora sí, haremos correr. Compilar, insertar A, 3, 4 y 5 lo vamos a poner. Fíjense, la suma es 12, pero me lo ha saltado de línea. Y el siguiente dato me lo ha solamente tabulado. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Entonces, acá ya me está mostrando el resultado final. Ok, listo chicos. Entonces, en eso quedaríamos el día de hoy. Ya estamos sobre hora. No sé si tienen preguntas, dudas referente a algo. Esto les voy a pasar ya así como copia de texto al WhatsApp directamente, porque creo que hay algún problemita con la plataforma. Entonces, para que lo tengan como información y lo puedan ustedes repetir este mismo programa en ya sea su celular o ya sea la computadora, ¿ya? Igual tiene que funcionar en ambos.
el mismo código. ¿Preguntas, dudas, chicos, antes de que cerremos la sesión? ¿Y si este link o este programa lo has subido a alguna plataforma? No recuerdo, creo que sí lo he subido a un principio, pero si quieres descargarte es gratis y es bastante ligerito. Es el DEP-C, ese es su nombre. DEB-C++. Aquí arriba está. No sé si lo pueden ver en pantalla. Se Aquí ve, gracias. ese lo tienen que descargar. Es bastante ligero. No pesa ni 100 megas. Es muy ligero. Y en el celular también lo que se pueden descargar es el CXX Droid. Con ese nombre está, CXX Droid. A ver, les voy a mandar una captura de pantalla para que ustedes lo vean en el grupo de WhatsApp y se puedan descargar ese mismo programa y lo puedan hacer correr. Igual, no es pesado, chicos. Así que no creo que necesiten otro programa adicional, ¿ya? Ok, ¿alguito más, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? ¿Han hecho sus tareas? Por si acaso voy a revisar. Licenciada, Dime. disculpe, ¿vamos a usar solo el programa de C++ o también puedo utilizar otro tipo de programa como PCInt? En realidad vamos a usar ambos. Ah, está bien, Inge. Es que porque la tarea la he hecho con PCInt y pensando que íbamos a usar eso y no lo utilicé C++ todavía. Ah, no, está perfecto. Es que recién les estoy indicando cómo tiene que ser la codificación. El PCInt les sirve bastante porque ahí van a hacer su pseudocódigo, pero lo tienen que traducir a lo que es un lenguaje de programación, que en este caso sería el C++. ¿Sí? Ah, ya está bien, Inge. Licenciada, gracias, muchas gracias. Hasta luego, Ok, Inge. listo. ¿Algo más, chicos? Tal vez alguna consulta adicional. Ya. Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cualquier consulta, duda, entonces lo completamos mañana. Les voy a copiar ahorita mismo en el grupo de WhatsApp para que lo tengan el programa y lo puedan hacer la prueba en su casa. ¿Ya? Y cualquier duda, mañana me dice. Está bien, licenciada. Listo, Está buenas bien. noches. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego, licenciada. Chao, chao. Hola, Oli. Ok, ok. Chao, chao. Puedo cerrar.